Buenos días. Hoy, como saben, se cumplen 3 años desde aquel emocionante 20 de julio de 2019, cuando tomé posesión como presidente del Principado de Asturias, justamente a esta hora. Aquel día culminaba, pues sin duda, uno de los mayores honores de mi vida, que es ser presidente, gracias precisamente al apoyo del pueblo asturiano. Y quiero comenzar así, dándoles las gracias a los hombres y mujeres de Asturias, porque siempre, en todo momento, a lo largo de estos durísimos 3 años que hemos vivido, siempre he sentido su aliento, su apoyo, su cariño, su comprensión y también su crítica razonada, que nos ha servido para hacer un mejor trabajo. Además, esta rueda de prensa tiene que servir para hacer balance de lo hecho y lo mucho que nos queda por hacer hasta las próximas elecciones del mes de mayo del 2023. Y quiero hacerlo con enorme humildad, acercándome a los hombres y mujeres de Asturias para decirles que, desde luego, reconozco y asumo en primera persona todos los errores que, como Gobierno, hemos cometido durante estos 3 años. Tiene mucho que ver con la gestión de aspectos que tienen su relación o que están relacionados con la enorme incertidumbre con la que hemos vivido y con la que estamos viviendo en todo este tiempo. A nadie se le escapa que este ha sido el Gobierno que ha tenido que asumir la gestión de la pandemia, una pandemia que hacía más de un siglo que no vivíamos algo similar, que hemos tenido que vivir el impacto de lo que ha sido el crecimiento o el incremento del valor de las materias primas e incluso la falta de estas materias primas, que ha complicado el desarrollo de numerosos contratos. Y ahora una invasión, la guerra de Ucrania, que tiene un impacto brutal en la economía y en la vida de las familias con el incremento de los precios. Por eso quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi solidaridad al conjunto de los hombres y mujeres de Asturias que se han visto afectados por esta situación, a los que han enfermado de coronavirus, un recuerdo emocionado a los que han muerto, a las personas que están todavía a día de hoy hospitalizadas, luchando contra la pandemia. También, por supuesto, a las personas que han visto o viven en primera persona lo que significa el incremento de los precios, que les complica hasta llegar a fin de mes. A todos ellos quiero que tengan claro que este Gobierno, igual que actuó con la misma solidez y fortaleza durante la pandemia, lo haremos nuevamente. Lo haremos, como no puede ser de otra manera, en defensa de los intereses del pueblo asturiano. Pienso, por tanto, en todos ellos. Y quiero dejar una cosa clara. Mi propósito como presidente del Principado, con todas las decisiones que he adoptado en estos 3 años, ha sido siempre la defensa numantina de los intereses de Asturias. Asturias por delante de cualquier otra cosa. Asturias necesita ahora que nos centremos en estos meses que faltan, y por eso siempre digo, no estamos para elecciones, sino para nuevas acciones, para tomar decisiones. Asturias necesita una mirada larga, a medio y largo plazo, porque Asturias tiene que seguir desarrollando un proceso de transformación económica como no recordábamos en nuestra historia. Lo hago desde el realismo, que no puede suponer al mismo tiempo una opción por el pesimismo. Si algo me ha caracterizado estos 3 años es que, pese a los momentos de gran dificultad que nos ha tocado vivir, hemos sido conscientes siempre de la importancia de que el realismo, es decir, reconocer los problemas, no significaba o no podía significar quedarnos anclados en ese pesimismo que ha obligado durante la historia de Asturias a limitar esos pasos adelante de transformación y de cambio. Hemos recuperado nuestro orgullo de pertenencia. Y eso es algo que quiero destacar en positivo de estos 3 años. Asturias hoy se siente más orgullosa de su propia historia. Y por eso vamos a poner todo el esfuerzo para, con ese camino trazado, reconociendo el realismo, pero negándonos el pesimismo, buscar la mejor Asturias. Permítanme que haga un mínimo balance de lo que han sido estos 3 años de Gobierno. Ha sido un Gobierno estable y dialogante. Hace muy poco tiempo se aprobaba, como saben, en la Comisión de la Junta General del Reto Demográfico un dictamen casi por unanimidad ante el que es, sin duda, uno de los mayores problemas de Asturias. Pero permítanme que repase otros aspectos positivos de este trabajo. Los 2 pactos de concertación negociados con empresarios y sindicatos, el acuerdo casi unánime, con excepción de la ultraderecha, de reforma de la financiación autonómica de defensa de los intereses de Asturias, la ampliación de la Alianza por las Infraestructuras y, cómo no, el más importante sin duda, la aprobación de 3 presupuestos de Asturias con carácter consecutivo. Ello ha significado que, hasta este momento, han sido aprobadas 14 leyes por la Junta General y otras nuevas 5 están en tramitación, que espero que pronto se puedan aprobar. Quiero dejar claro al pueblo asturiano que vamos a trabajar con toda la fuerza del Gobierno para hacer posible que no haya 3 sin 4.
Es decir, que no nos conformemos con haber aprobado 3 presupuestos, sino que consigamos aprobar el del 2023. Unos presupuestos que tienen que tener 3 ejes fundamentales, continuando con la política social y progresista que nos ha caracterizado, que tienen que ser los presupuestos de la juventud, que tienen que ser los presupuestos de aterrizaje de los fondos europeos y que tienen que ser los presupuestos del reto demográfico. Un Gobierno siempre al lado de los que más lo necesitan. Para ello son vitales los presupuestos. Si algo les ha caracterizado en todo este tiempo es que hemos demostrado nuestro compromiso con la sanidad, la educación y la protección de las personas, especialmente de las personas mayores. Y aquí tengo que enfatizar, como no puede ser de otra manera, lo que ha sido la gestión de la pandemia. El periodo más duro de nuestra historia reciente. El periodo más complicado, más difícil. Asturias optó, frente a lo que decidieron hacer otras comunidades autónomas, por defender salud y vida antes que cualquier otra cosa. Para nosotros salvar vidas era fundamental. Y hoy, gracias a esa política, que fue intensa, dura y difícil, que hubo momentos durísimos en los que tomar decisiones se hacía cuesta arriba, hemos conseguido salvar miles de vidas, decenas de miles de vidas de asturianos y asturianas, especialmente personas mayores, abuelitos y abuelitas de Asturias, que hoy viven gracias a esa política. Pero que además nos sitúa en el campo de la referencia internacional de cómo se ha gestionado la pandemia. Permitan que también señale mi solidaridad con lo que han sido los sectores económicos más castigados. En total hemos conseguido movilizar más de 189 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia en los sectores económicos. Y ahora quiero recordar que estamos ante un escenario también difícil para las familias y las empresas de inflación. Junto con las medidas que ya ha adoptado el Gobierno de España a nivel nacional, Asturias ha adoptado sus propias medidas. Por ejemplo, autorizamos anticipar el pago de la PAC, aumentamos en un 50% el bono social térmico, promovimos la supresión de las tasas ganaderas, de pesca y de transporte y redujimos un 50% el coste de la ITV para los profesionales. Algunas medidas que van en ese sentido. Estas medidas extraordinarias se suman a otras muchas que hemos venido adoptando y que son importantes destacar. El plan de choque de dependencia, la digitalización de nuestro sistema educativo, que moviliza más de 16 millones de euros, el refuerzo a la formación profesional, el inmediato inicio de las obras de Cabueñes, presupuestada además, como saben, en más de 80 millones de euros. Un Gobierno, el de Asturias, que lo tiene claro. Ante todo, insisto, Asturias es nuestra prioridad. Y lo es ante cualquier administración y ante cualquier otro Gobierno, sean del signo político que sean. Mi reciente maratón ministerial ha significado, en este sentido, marcar también una posición clara y nítida de las posiciones o de la defensa de las posiciones del Gobierno de Asturias respecto al Gobierno de España. Un Gobierno de España con el que coincidimos en muchas de las medidas que ha adoptado, pero con el que hemos discrepado clara y nítidamente, y yo el primero, en otras políticas que no compartimos. Por ejemplo, hemos discrepado en materia de política industrial, en materia de ejecución presupuestaria en lo que tiene que ver en las inversiones de Asturias o en la protección al lobo. En todas ellas hemos demostrado que Asturias es lo primero, que somos firmes en la defensa de los intereses de nuestra tierra. Y por eso se han conseguido cosas. El aumento de las compensaciones de emisiones de CO2 hasta los 244 millones de euros, de los 6 millones que estaban inicialmente previstos, o la próxima puesta en marcha de la regasificadora de Gijón, la revitalización de la Comisión Bilateral para compartir un espacio en el que Asturias pueda ser todavía más exigente, el compromiso de buscar una alternativa en esta estrategia de gestión del lobo que nos permitirá recuperar los controles de población. Somos, además, un Gobierno que ofrece esperanza y experiencia, sin miedo al cambio. Y en esto quiero dejarlo claro. En estos momentos sabemos que la estabilidad es un grado. En este tiempo de incertidumbre la gente nos demanda que apostemos por la estabilidad política. Pero también somos un Gobierno con experiencia. No en vano soy el presidente del Principado desde hoy hace 3 años. Y la esperanza que nos mueve a seguir trabajando. Y esa esperanza tiene resultados que no puedo dejar de dar hoy en un día tan importante. Por ejemplo, hoy Asturias está por debajo de los 60.000 parados y además tiene en torno a 375.000 personas trabajando. A pesar de la pandemia, de la crisis de las materias primas, de la guerra de Ucrania y de la inflación, eso supone, respecto al 20 de julio de 2019, que tenemos 2.500 personas trabajando más y que tenemos 6.000 parados menos. Estos son datos, repito, que es importante porque son datos oficiales que tengamos en cuenta. Asturias tiene hoy más personas trabajando y menos parados que tenía hace 3 años cuando se inició la legislatura.
Pero además es que tenemos que decir que la industria, nuestro sector industrial, está resuelto a afrontar la transición energética. El plan de descarbonización de Arcelor, el consorcio Hydeal o EDP son algunos de esos ejemplos. Sumado a ello, se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver el pujante sector naval, la revitalización de la industria armamentística, el acierto de nuestra política de atracción de inversiones con esa estrategia de atracción que ya ha sumado 9 proyectos que crearán más de 600 empleos. Y, por supuesto, el fomento de las iniciativas innovadoras ligadas a la ciencia, que han incrementado, por ejemplo, los centros de I+D+I que existen en Asturias. La gestión de los fondos europeos es otro pilar. Asturias tiene ya asignados 507 millones, de los que hemos cobrado realmente 369 millones y se han licitado o convocado ya 156 millones de euros. El turismo. En el 2021 rozamos los 5 millones de estancias y en los 5 primeros de este año el número de viajeros ha incrementado ya un 283%. El sector turístico, y aquí quiero recordar cuando se inició en los años 80 de la mano del presidente Pedro del Silva, al que admiro y admiro la valentía con la que inició este nuevo sector, supone hoy uno de los sectores económicos más pujantes de Asturias. No hay más que dar una vuelta por los sitios más turísticos de nuestra comunidad para darnos cuenta. Pero es que además, en la conectividad aérea, hemos conseguido romper con un aislamiento que llevaba mucho tiempo. Y así, por ejemplo, en noviembre del año 2022, este mismo año, habrá 15 conexiones aéreas nacionales y 8 internacionales. Y en marzo de 2023, las internacionales ascenderán ya a 10 destinos internacionales. Este Gobierno, que no tiene miedo, ha afrontado algo que nadie se atrevía, que era la reforma de la Administración. Para ello estamos movilizando recursos para la digitalización de la misma. Desde el año 2009 llevamos invertidos casi 60 millones de euros. Pero no solo eso. Estamos declarando esa guerra a la burocracia con medidas como la Ley de Medidas Administrativas Urgentes y en vigor o ahora los proyectos de Ley de Calidad Ambiental y Empleo Público que están en la Junta General. Mi Gobierno, es un Gobierno que confía en el medio rural. Pese a las dificultades que vive el medio rural, tenemos que decir que aquí estamos haciendo una política valiente y decidida. Por ejemplo, en el desarrollo del programa LEADER, que supone que el 25% de los fondos FEADER van destinados a este programa de creación de empleo en el medio rural. Por cierto, Asturias es el territorio europeo que más destina de los fondos FEADER al programa LEADER. O el ticket del emprendedor rural, que ha pasado a 35.000 euros de ayuda directa frente a los 25.000 de la pasada legislatura. O las inversiones en los hospitales comarcales, en la defensa de la escuela rural. O en nuestra política agraria común, con esos 600 millones de euros que se movilizarán. Otro ejemplo de nuestra apuesta por el medio rural, en este caso el suroccidente. Vamos a movilizar 80 millones de euros que estamos invirtiendo ya para renovar 500 kilómetros de carreteras en los próximos 5 años. Somos el Gobierno del centro y de las Salas de Asturias. Un Gobierno que lucha por la igualdad, que defiende los derechos y que fomenta además el orgullo de asturianía, el orgullo del asturianismo. Por eso, en materia de igualdad, seguimos luchando para igualdad plena entre mujeres y hombres, con la creación del Centro de Crisis para Víctimas de la Violencia Machista o la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Y en cuanto a la recuperación del orgullo de pertenencia, si algo ha caracterizado a este Gobierno es la defensa de esa asturianía. Lo hemos hecho en la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, en el 40 aniversario de que tomara posesión mi primer antecesor, que era Rafael Fernández. Además, con la conmemoración del Día de la Bandera, recuperando la celebración del 25 de mayo tan importante en la historia de Asturias, o ahora conmemorando los 1.300 años de la Batalla de Covadonga. Una reivindicación sin complejos, también en todos los aspectos culturales, incluidos las lenguas de Asturias, el asturiano y el leonaviego. Pero aún nos queda mucho por hacer. Hasta ahora les he hablado de lo hecho y ahora quiero decirles que nos quedan meses por delante de intenso trabajo. Y se lo voy a transmitir en el Consejo de Gobierno de esta tarde a los consejeros y consejeras. Unos meses de fuerte impulso progresista, social y transformador a Asturias. Un Gobierno transversal que represente los intereses de la mayoría social asturiana, de los hombres y mujeres con ideologías muy diferentes, pero que saben que este Gobierno les aporta estabilidad y seguridad. Tenemos plena confianza en el futuro de Asturias y por eso vamos a seguir trabajando en lo siguiente. Seguir ganando batallas a la burocracia administrativa. Antes lo citaba, las leyes de calidad ambiental y empleo público, avanzando en la consolidación de derechos. Y por eso el Gobierno aprobará el proyecto de ley de LGTBI, de derechos LGTBI, precisamente para enviar y remitir a la Junta General. Con la apuesta por la ciencia y la innovación,
con la aprobación, esperemos que pronto, por la Junta General de esa ley que creará la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación, con la aprobación de un presupuesto social y progresista, pero que, como dije antes, tiene que dar respuesta al reto de los jóvenes, de los fondos europeos y, por supuesto, también del reto demográfico. Reforzar ahí, y es muy importante, el reto demográfico significa que esos presupuestos tienen que tener una discriminación positiva para aquellas zonas en riesgo de despoblamiento, que hay que impulsar y fomentar la natalidad, ayudar en este sentido no solo con ayudas directas, sino con nuevas deducciones. Y es que estamos ante una de las cuestiones más importantes para nuestra tierra. Que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro destino como destino turístico, nuestra capacidad de atracción de turistas. Y para ello va a ser fundamental la puesta en servicio, como saben, así lo ha anunciado el Ministerio en mayo del 2023, de la variante de Pajares. Pero nos quedaríamos cortos si solo lo relacionáramos con la atracción turística o la movilidad. Es importante en cuanto a la logística, es importante en cuanto a la generación de actividad económica. Seguiremos siendo un Gobierno absolutamente exigente, anteponiendo a Asturias a todo lo demás, discrepando tantas veces sea necesario con el Gobierno de España en la defensa de los derechos de nuestra tierra. Asturias, insisto, para mí es lo primero. Un Gobierno que dará prioridad a la juventud y para ello aprobaremos próximamente la estrategia de activación juvenil para impulsar en este sentido medidas que tengan y den respuesta a los problemas que en este momento sufre la juventud asturiana. Con esa misma ambición ampliaremos la oferta de la formación profesional, que ya tenemos una de las más amplias de España, la concesión de las ayudas al alquiler joven y, por supuesto, esa convocatoria de bono joven cultural. Seguiremos trabajando en la política de atención primaria, porque sabemos que hay dificultades. Y en este sentido estamos definiendo una nueva estrategia hasta que consigamos que haya relevo generacional en el ámbito sanitario. Desarrollaremos y ejecutaremos la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y seguiremos trabajando en esa coordinación cultural y en esos destinos turísticos inteligentes. Seguiremos promoviendo nuevos equipamientos. Sacaremos adelante nuevos institutos, algunos saben, como el IES Rey Pelayo, que ha tenido dificultades, o aquí, en el caso de Oviedo, en la Correoria, pero lo vamos a hacer con toda nuestra fuerza, igual que nuevos centros de salud. Y pienso, por ejemplo, en un consultorio médico en el Centro de Salud de Sotrondio, largo tiempo reivindicado, ¿no? O Nuevos Roces en Gijón. Desarrollaré, como decía, en este sentido, nuevos equipamientos culturales, sociales y, desde luego, reforzaremos nuestro servicio de emergencias. Ayer mismo estuve viendo en directo un simulacro de rescate en los picos de Europa. Quiero anunciarles que aquí vamos a contemplar la renovación de los 3 helicópteros que ahora tenemos, 2 ellos destinados a la extinción de incendios, 1 a los rescates. Pero además hay una importante inversión en renovación de todo el parque móvil, de todas las capacidades técnicas que en este momento tenemos en los servicios de emergencia. También quiero anunciarles que este viernes, aunque no puedo anunciarles el contenido, porque hasta que no tengamos, lógicamente, ese encuentro y ese anuncio público no sería procedente, el Ayuntamiento de Oviedo, el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno de España cerraremos definitivamente el acuerdo sobre la Vega. Tendremos y pondremos negro sobre blanco el futuro para un equipamiento largo tiempo demandado por este Ayuntamiento, largo tiempo demandado por este Gobierno, el Gobierno de Asturias, que significará un antes y un después. En resumen, queda poco tiempo y mucho por hacer. Es cierto que hay que continuar trazando y desarrollándolo en la siguiente legislatura, pero Asturias no tiene tiempo que perder en estos 10 meses. Se merece hasta el último minuto para que sigamos trabajando, poniendo en valor todo esto que he dicho y que se resume en lo siguiente: admitir los errores, reconocerlos, seguir trabajando con la misma intensidad con la que lo hemos venido haciendo hasta ahora, defender a Asturias por delante de cualquier signo o bandería política. Ante cualquier administración, mi prioridad va a ser siempre Asturias, y hacer un gobierno, y del Gobierno de Asturias, un gobierno amable a los ciudadanos, un gobierno en el que se puedan sentir representados personas de ideologías muy diferentes, con decisiones transversales que vayan en la mejora de la calidad de vida, en nuestra transformación económica, en la creación de empleo y, por supuesto, en dar un futuro a esta tierra. Porque para eso, hace 3 años, inicié esta aventura, la de la audacia, la de ser capaz de mirar al futuro con esperanza pese a todas las dificultades, la de no rendirnos, la de creer, en definitiva, que Asturias tiene más futuro que pasado. Muchas gracias. Quedo a disposición de sus preguntas. No sé si confía en que... Sí. No te había visto.
Sí, bueno, quería preguntarle, en cuestión de la gestión de los fondos europeos, no sé si una vez que Izquierda Unida ha dejado más o menos sobre la mesa, ¿no?, que eso podría ser lo que diera el paso definitivo para apoyar unos posibles presupuestos, no sé si confían en que el resto de fuerzas políticas sigan también ese camino. Bueno, desde luego yo tengo y voy a trabajar, lo puedo asegurar, con toda la fuerza, lo decía antes, no hay 3 sin 4, para que haya presupuestos en el 2023. Y yo aquí llamo a la responsabilidad de los partidos, porque estamos en una situación absolutamente excepcional. Estamos viviendo un crecimiento de la inflación que afecta a empresas y familias y que desde luego nos preocupa, porque eso significa que tenemos que hacer frente a esa realidad. Así que yo pediría a los partidos políticos de Asturias que tengamos enorme responsabilidad, que las elecciones serán en mayo del 23, pero que Asturias no se puede permitir estar en el 2023 sin presupuestos. Sí, en este sentido, hay algunos grupos de la oposición que le instan a comprometerse a presentar el proyecto de presupuestos en el momento que marca el Estatuto de Autonomía, es decir, en septiembre como muy tarde. No sé si les puede dar una respuesta en ese sentido. Es que no se pueden presentar presupuestos si no tenemos los datos del ámbito nacional, porque serían unos presupuestos ficticios y falsos. Es decir, seguramente en ese momento, en el momento que marca el Estatuto, no tengamos todavía la certeza de los datos nacionales, de las transferencias que tienen que ver con la financiación autonómica. Y lo que no podemos hacer es presentar un borrador de presupuestos que genere equívocos y que pueda significar una falsedad ante lo que luego sean los ingresos reales que nos transferirá al Estado. Y como sabemos, es que ahí está descoordinado en ese sentido, porque es verdad que cuando se redactó el Estatuto no se tuvo en cuenta, yo creo, la necesidad de que es importante saber qué va a transferir el Estado, y hasta que eso no lo comunique es la base fundamental de nuestros presupuestos y de nuestros ingresos. Así que me gustaría presentarlos cuanto antes, pero cuanto antes con la certeza de presentar un documento serio, riguroso y solvente como hemos hecho todos estos años. Sí, yo quería preguntarle, no ha hecho mucha referencia al tema de educación. Estos días hemos asistido a algunos problemas con el tema de las baremaciones de las oposiciones. No sé si se plantea algún cambio dentro de esa consejería. Hoy tenemos Consejo de Gobierno y abordaremos el tema. Yo quiero pedir disculpas, evidentemente, a las personas que se han visto afectadas. Ya sé que esta no es una competencia directa, ni mucho menos del presidente, pero desde luego es indignante lo sucedido. Estaba hablando antes, presidente, de lo que ha supuesto la pandemia en el ámbito sanitario. No sé si han hecho un balance de cuánto ha supuesto económicamente para Asturias, porque se hicieron multitud de PCRs, contratos sanitarios, aumento de horas. No sé si tiene un balance al respecto. Y todos los recursos que antes le decía, por ejemplo, que hemos movilizado apoyo a los sectores económicos, esos 189 millones de euros. La verdad es que no tengo esa cuantificación y creo que es importante tenerla. Así que voy a intentar que a ver si se nos consigue hacer, porque desde luego la pandemia no solo ha sido un impacto emocional, que lo ha sido en todas las personas. Todos los asturianos y asturianas han sufrido de una u otra manera. Hemos sufrido la pérdida de seres queridos, hemos sufrido las hospitalizaciones de muchísima gente, la enfermedad de otros muchos, el parón, el despido, las pérdidas del empleo, la pérdida económica. Pero sí, hay que cuantificarlo. Así que en este sentido me está dando una buena idea para saber lo que ha supuesto desde el punto de vista titánico de la movilización de recursos, que yo creo que ha sido o ha marcado un antes y un después. Nunca en la historia de Asturias tuvimos que afrontar un reto de esta magnitud, si me permiten, desde la Guerra Civil, pero en aquel momento no éramos una comunidad autónoma. Así que como comunidad autónoma es el reto más importante que hemos tenido que asumir en todos estos 40 años de vigencia de nuestra autonomía. Sí, el presidente Mañueco apostaba hoy por hacer una conferencia de presidentes para abordar el problema de los incendios forestales. ¿Sería usted partidario de...? Bueno, yo desde luego no tengo ningún problema en que se convoque ninguna conferencia de presidentes. Desconocía esa propuesta, ¿no? Es verdad que nunca, como con este periodo de gobierno de España, se han celebrado tantas conferencias de presidentes. Nunca. Simplemente miren la enumeración de cuántas conferencias de presidentes había habido hasta este momento y cuántas ha habido. Es verdad, tuvo mucho que ver la pandemia, pero incluso ahora, en los últimos tiempos, están celebrándose 2 anuales presenciales. También aquí quiero hacer una reflexión, En los gobiernos autonómicos no podemos mirar hacia otro lado. Porque, por ejemplo, cuando yo acabo de anunciar que esperamos próximamente renovar nuestros 3 helicópteros, 2 de ellos para extinción de incendios y 1 de rescate, que ayer además
tuvo que abandonar el simulacro porque tenía que trabajar en directo, lo que significa es que Asturias está tomando muy en serio lo que es la gestión desde el punto de vista, si me permite, económico de las emergencias. Mire, le doy un dato que yo creo que hay que destacar, por ejemplo, del esfuerzo que estamos haciendo en cuanto a la seguridad, ¿no? Mire, a lo largo del 2021 y 2022 hemos invertido 3 millones de euros, por ejemplo, en materia de emergencias. Una autobomba nodriza, 2 autobombas urbanas, un vehículo de autoescalera articulada o 2 autobombas nodriza de 4x4 para acceder a sitios más preocupantes, ¿no? Pero es que ahora mismo está previsto adquirir en este año 12 nuevas autobombas forestales por más de 4 millones de euros, 5 vehículos todoterrenos 4x4 por 242.000 euros, otros 4 ya más equipados para transporte personal, 162.000, un vehículo de servicios generales o trajes de rescate técnico por otros 245.000 euros. Y al mismo tiempo se está tramitando en este momento la Ley de Emergencias en la Junta General. ¿Qué quiero decir con esto? Que las comunidades también tenemos que cuidar mucho y trabajar mucho en este sentido. En la prevención de los incendios, yo aquí desde esta tribuna, desde este atril, hago un llamamiento a la prudencia, no solo en materia de incendios, sino en los rescates que muchas veces hay que hacer por cuestiones de pérdidas, de seguridad, ¿no? Hay que ser muy prudentes cuando no se conoce la montaña o los montes, en este sentido, y desde luego también para evitar los incendios. Pero también para la prevención, para la autopreparación, tenemos que hacer un trabajo muy importante. Así que yo haría una reflexión colectiva de que las comunidades autónomas tienen que destinar recursos también suficientes, porque está dentro de sus competencias, para hacer frente a esta lacra que son los incendios forestales. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario como el que está haciendo el Gobierno de Asturias. Presidente, buenos días. ¿Usted es consciente de que cuando ahora hace este balance, que por otra parte lo ha hecho cada año, que se cumplía tal día como hoy, y lo veíamos normal, lo que pasa que ahora, en estos momentos, en este contexto preelectoral, aunque quede todavía casi un año, teme que se interpreten sus palabras en ese sentido como un mensaje con cierto nerviosismo ante el problema de pérdida de apoyo que sufre en teoría, el Partido Socialista en el resto de España y las perspectivas de que pueda llegar a gobernar la derecha en Asturias? Ese mensaje, sobre todo, de queremos un gobierno con el que se sientan identificados asturianos de cualquier ideología, ¿no? Con el enfoque con el que he trabajado, usted lo ha dicho muy bien en la pregunta. Yo he hecho este balance todos los años, porque me parece que una de las cuestiones que hay que trabajar más en política es precisamente la transparencia de rendir cuentas de lo que se está haciendo. Yo cada año, el 20 de julio del 2020 en plena pandemia, el 20 de junio del 2021 y ahora 20 de julio de 2022, me he decidido a rendir tributo y hacer un análisis de la gestión. O sea, que no está motivado por nada, sino por mi propio compromiso con la ciudadanía asturiana de darle cuentas de lo que estamos trabajando y de los retos de los próximos tiempos. En segundo lugar, sobre las encuestas. Mire, las encuestas lo que dicen, la inmensa mayoría de ellas, es que es verdad que desde el resultado de Andalucía parece que a nivel nacional el PSOE sería la segunda fuerza, aunque hay que tomarlas con prudencia porque para las elecciones generales, tal y como están previstas a finales de 2023, falta muchísimo, pero no menor, es cierto, todas las encuestas que yo conozco publicadas que no sean por intereses partidistas, lo que dicen y aseguran es que nosotros, el Gobierno de Asturias actual, revalidaría esa mayoría. Sería la opción más votada. Y este Gobierno siempre, desde el primer día, pero yo como presidente, porque lo tuve claro cuando asumí la presidencia, soy el presidente de todos los asturianos y asturianas, con independencia de la ideología que tengan. Y voy a trabajar por el progreso de todos los asturianos y asturianas, evidentemente teniendo siempre en cuenta a los colectivos más vulnerables, ¿no? A las clases medias y trabajadoras y a las personas que peor lo pasan en nuestra sociedad. Pero somos un Gobierno para todos. Y yo creo que eso es algo que tengo que remarcar y lo he hecho siempre desde el primer día de mi presidencia. Presidente, ¿qué porcentaje de compromisos da por cumplidos y ha anunciado que los jóvenes son un eje fundamental del borrador de presupuestos que presentará? ¿Puede anunciarnos medidas concretas que quiera poner en marcha para los jóvenes y por qué no las ha puesto en marcha hasta ahora? No, vamos a ver, lo primero, en torno al 75% entre medidas ya totalmente culminadas y en ejecución ya están.
en este momento. A falta de 10 meses, en torno al 75% de nuestros compromisos ya se estarían o bien ejecutados o en ejecución. Esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque también, pese a las dificultades de lo que ha supuesto la pandemia. Antes, por ejemplo, que se habla de la actividad legislativa, le daba un dato: 14 leyes aprobadas en la Junta General, 13 de ellas presupuestos y en este momento en tramitación 5. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, pues es verdad que los jóvenes tenemos un debe con ellos, y yo lo reconozco. Pero la estrategia de activación juvenil aún es pronto para que la presente, porque ha estado sometida a información pública y tiene que aprobarla el Consejo de Gobierno. Así que permítame que sea prudente. Sí, aunque quedaba solamente un año, no sé si se plantea en este momento alguna remodelación de gobierno con consejeros tan discutidos como el de Industria. Mire, yo siempre digo que el Gobierno, y se lo he dicho siempre a los consejeros y consejeras, están en permanente evaluación. Yo lo tengo clarísimo. Están en permanente evaluación. Y si tuviera que hacer cambios de Gobierno para impulsar el último año de legislatura, estos últimos 10 meses, lo haría en el momento que correspondiera y lo anunciaría en el momento que correspondiera. Si en este momento no anuncio cambios es porque no los considero. Pero desde luego todos los consejeros, todos, del primero al último, están en permanente evaluación. Y si creo que en un momento determinado hay que cambiar, lo cambiaría por el bien de Asturias. No tenga ninguna duda. Esa es mi responsabilidad como presidente del Principado. ¿Una pregunta más? Sí, a mí me gustaría saber si considera que ha fracasado con la reforma del Estatuto y la cooficialidad y cómo se lo plantea de cara a la próxima legislatura. Bueno, pues mire, lo primero, cuando dice la próxima legislatura ya da por hecho de que voy a ser candidato, ¿no? En este sentido, quiero anunciarles que el 8 de septiembre comunicaré oficialmente al pueblo asturiano si me voy a presentar o no a la reelección, que creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro lo que voy a hacer, ¿no? Es más que evidente lo que voy a hacer. Así que sí, vamos a hablar de la próxima legislatura si usted quiere. Desde luego yo creo que hemos fracasado, yo como presidente, y ahí lo reconozco, asumo mi error, pero no solo por la reforma del Estatuto en relación a la oficialidad, no, por mucho más intenso. El Estatuto era necesario reformarlo porque en otras comunidades hubo lo que se llaman los estatutos de segunda generación. Aquí no. Aquí no se afrontó nunca esa reforma. Hay competencias, hay capacitación, hay poderes, Por ejemplo, hemos gestionado una pandemia sin tener una norma tan elemental como el decreto ley, o ahora con dar la batalla a la inflación, que hubiera significado algo tan importante como tomar medidas de reforma, de bajar las tasas, como hicimos para determinados sectores profesionales, sin necesidad de una tramitación lentísima en la Junta General, sino que sería aprobación de decreto ley y pues a los 15 o 20 días llevarla a la Junta General para su convalidación. Eso quedó sin hacer porque el Estatuto de Autonomía no se reformó. Por tanto, yo desde luego creo que ese es un debe de esta legislatura. Más que de fracaso voy a hablar de una necesidad que tenemos que afrontar. Y sí, creo que en la próxima legislatura hay que afrontar la reforma sí o sí del Estatuto de Autonomía. No sé si hay algo en estos 3 años que mirando hacia atrás habría hecho de forma diferente, sobre todo sobre el resto de las cosas. Una cosa que habría hecho diferente. Pues hombre, por ejemplo, en la planificación normativa, yo creo que fuimos extremadamente ambiciosos en el primer año, luego nos dimos cuenta que era imposible, porque la tramitación legislativa de nuestra comunidad autónoma tiene dificultades, es muy lenta, hasta que el Consejo de Gobierno pueda aprobar una ley y remitirla a la Junta General, hay una tramitación previa enorme, que no pasa así, por ejemplo, en el ámbito nacional ni en otras comunidades autónomas. Así que una de las cuestiones que hubiera afrontado y que creo que hay que afrontar es hacer más ágil la tramitación legislativa para que lleguen antes las leyes a la Junta, por ponerle un ejemplo, ¿no? Ahí sí que creo que deberíamos de haber hecho antes. Y otra de las cuestiones que creo que, aunque hemos emprendido y estamos haciendo, yo creo que somos el gobierno más reformador desde los gobiernos de Pedro de Silva, es la reforma de la Administración, la guerra a la burocracia. Yo creo que la deberíamos de haber afrontado al principio de la legislatura. Pero bueno, ahora estamos haciéndolo y con una intensidad, como digo, que es rara en ninguna comunidad que en el último año de legislatura se atrevan a hacer algo tan intenso y tan polémico al mismo tiempo como reformar la Administración para hacerla más ágil, para que los ciudadanos y ciudadanas vean que esto funciona mejor.
Así que esos son dos ejemplos de cuestiones que yo, si hubiera sabido, seguramente hubiera modificado. Porque quiero recordar una cosa, y es que cuando yo accedí hace 3 años a la responsabilidad de presidente, mi experiencia de gestor era alcalde de La Viana y previamente teniente alcalde de La Viana. Nunca había tenido responsabilidades en el ámbito del gobierno autonómico. Hoy, sin duda, con todos los errores cometidos, que los he cometido y vuelvo a pedir disculpas por ellos, me han servido también para aprender, ¿no? Yo creo que tengo un conocimiento de la realidad de Asturias, de los problemas, de la ejecución, de dónde están las dificultades que no tenía hace 3 años. Hoy los tengo. Y en estos momentos parto de la ventaja de que soy el político asturiano que mejor conocimiento tiene de la realidad de Asturias, precisamente por mi función de ser presidente del Principado, no por otra cosa, porque ser presidente del Principado significa esto, conocer hasta la última línea, ¿no? Hasta el último problema, hasta la última realidad, hasta la última crítica. Y yo creo que en este sentido estos 3 años me han servido para darme cuenta de algunos de los ejes que hay que hacer y acelerar en la próxima legislatura. Sí, el presidente Sánchez ha convocado para el sábado Comité Federal del PSOE. ¿Cree usted que son necesarios cambios ahora mismo en el seno del partido? Y también se están barajando nombres como el de Patxi López para entrar en la dirección. Patxi López ya está en la dirección del partido, es el secretario de Memoria Democrática, y creo recordar, ¿no? Yo no soy nadie para decirle al secretario general del PSOE si cree que debe de reformar o no. Es cierto que la dimisión de Adriana Lastra era su número 2 y ese no es un cambio cualquiera, no es sustituir un vocal en la Ejecutiva Federal, ¿no? Eso es algo que tiene que decidir el presidente y hasta qué nivel quiere o cree que tiene que llevar él la reforma. Igual que yo no le admitiría a Pedro Sánchez que me dijera a mí qué modificaciones debo hacer en mi Ejecutiva o en mi Gobierno. Es decir, en esto seamos claros. Yo no le digo a él lo que tiene que hacer y él no me dice a mí lo que tengo que hacer. Bastaría más, ¿no? Cada uno en su terreno. Ahora, sobre Patxi López solo puedo tener buenas palabras, porque yo es amigo personal y es una persona que ha simbolizado la lucha contra el terrorismo de ETA. Un hombre ejemplar que además fue el Endacari de la paz. No hay que olvidarlo nunca. Cuando conseguimos, y digo la sociedad española porque lo conseguimos en su conjunto, ¿no? Con la presión, con el trabajo coordinado de los partidos democráticos, que ETA dejara de matar y finalmente se disolviera, fuera Patxi López Endacari. Así que yo, aparte de la amistad que me une desde hace muchos años con él y del cariño con él y con su mujer Begoña, no puedo decir más que no sé qué movimientos habrá ni qué decisiones habrá al respecto, pero Patxi siempre va a contar con mi apoyo y mi cariño siempre. ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, pues quiero terminar con un último mensaje de esperanza, porque, y con esto termino esta valoración de estos 3 años de gobierno. Ha sido duro y muy difícil llegar hasta aquí, porque no ha sido una legislatura ni mucho menos fácil. Es verdad que ninguna lo es, y quiero hacer un reconocimiento a todos mis antecesores, a los 8 presidentes del Principado de Asturias que hubo antes que yo. Nunca lo tuvieron fácil, pero es verdad que nunca todo era tan complicado como ahora, porque la pandemia, la crisis de las materias primas, ahora la guerra de Ucrania, la crisis de la inflación, los problemas que están teniendo personas y familias hacen de esta legislatura dura y difícil, y la próxima lo va a ser también. Por eso yo lo que quiero remarcar es que el Gobierno de Asturias va a trabajar aportando algo que hoy demandan los ciudadanos de Asturias. Eso es el conjunto de la sociedad asturiana a la que yo me dirijo, que es estabilidad de gobierno, nada de aventuras, nada de ensoñamientos. En segundo lugar, experiencia de gobierno. Esos 3 años como presidente me avalan para saber dónde están las mayores dificultades y dónde hay que trabajar. Y, por supuesto, la esperanza, porque nunca jamás he concebido la política si no es en la esperanza de que se puede construir una mejor Asturias. Así que pongámonos a ello, que quedan meses apasionantes por delante. Muchas gracias.